Nuestras mentes encajan, dijo Halil Ibrahim Seyhan, y la farándula se puso patas arriba. Fin de la historia con su ex. ¿Qué cambia con Esla? La frase corrió como pólvora, y la conversación pública pasó de sus proyectos a su vida íntima en cuestión de horas. ¿Por qué ese comentario, aparentemente sencillo, abrió de nuevo páginas antiguas? ¿Qué desencadenó para que viejos romances volvieran a comentarse? ¿Cómo alteró Esla Turkoglu el mapa emocional de Halil? Hoy vamos a desmenuzarlo con calma, con miradas de cerca y versiones que no han salido a la luz. Si están listos, respiren hondo, que empezamos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de continuar, ya saben que su suscripción y su apoyo nos ayudan a traerles estas historias con todo el detalle y el pulso del momento. Ahora sí, vamos al corazón del asunto. Halil habló poco, pero dijo mucho. En una entrevista reciente, con esa sobriedad que lo caracteriza, dejó caer unas líneas que parecían comunes y terminaron siendo un sismo. Somos dos personas tranquilas, nuestra cabeza está en paz. Mantenemos lo nuestro lejos del ruido. Todo fluye bien. Nos apoyamos, tanto en el trabajo como en el amor. Esla es muy madura, y me impulsa. Ahí prendió la chispa. Ese testimonio no fue un simple guiño de enamorado. No fue una postal romántica. Fue, en toda regla, una declaración estratégica, definitiva, que marcó distancia con su pasado. En minutos, las redes lo transformaron en tendencia, los foros servían, los programas nocturnos abrían con el tema. La interpretación dominante era un murmullo insistente. Entonces, ninguna de las ex dejó en Halil una huella como la de Esla. ¿De verdad es así? Vayamos por partes. Detengámonos en lo que se dijo y en lo que no se dijo, en lo que se sugiere entre líneas y en lo que quienes conocen a la pareja han visto en primera fila. Amor en clave baja. Halil y Esla han elegido el volumen del silencio. La industria adora las relaciones ruidosas, peleas que se escuchan en pasillos, reconciliaciones bajo reflectores, mensajes cruzados y dobles sentidos. Ellos tomaron otra autopista. Eligen el café hecho en casa, no la mesa más visible del restaurante de moda. Optan por escapadas sin etiqueta geográfica, no por paseos de la mano frente a flashes. Esla, con su presencia serena y firme, le ofrece a Halil un tipo de contención que él venía buscando, justo cuando su estilo de vida cambió. Se alejó de las multitudes, bajó el volumen a las redes, eligió silencio, naturaleza, familia, trabajo con paso medido. En ese pasaje, encontró una pieza que encajaba. Esla llegó como afecto, pero también como método. Una manera de estar en el mundo. Madura, dijo él. Y esa palabra, elegida con precisión, delata expectativas de largo aliento. Como cada declaración de amor con peso, hubo efecto colateral, fantasmas que regresan. Las redes se partieron en tribus. Unos juraron que la gran pasión de juventud, encendida y muy visible, había sido irrepetible. Otros defendieron esa relación paciente, discreta, larguísima, que muchos veían con destino de altar. La tercera corriente fue la más combativa. Tal vez nadie, hasta ahora, le ofreció a Halil lo que necesitaba, una mezcla real de calma, impulso y madurez. ¿Por qué? La memoria es terca y quisquillosa, así que revisemos esas páginas. La gran pasión de los primeros años fue un incendio público. Juventud, carreras en ascenso, exposición sin escudo. El amor se alimentaba del vértigo y el vértigo se alimentaba de los titulares. Era un relato de emoción pura, pero con un costo. Todo se veía, todo se discutía, todo se opinaba. En retrospectiva, la sobriedad de Halil y la energía arrolladora del momento chocaban más de lo que se acompañaban. Aquello fue una llama intensa, no necesariamente un refugio. El vocablo calma, ahora asociado por Halil a Esla, funciona como punto final para ese capítulo. Luego estuvo esa historia de paciencia que parecía inagotable. Silenciosa, ordenada, casi ritual. Compartían oficio, entendían la presión, sabían guardarse de los curiosos. No había sobresaltos, ni titulares diarios, ni turbulencia evidente. Se decía que era el amor serio, el que madura con el tiempo. Pero los años trajeron un dilema, el silencio que protege a veces se vuelve un muro. Se querían, sí, pero no se impulsaban. La inercia, esa palabra que nadie quiere decir en voz alta, entró en escena. Cuando Halil afirma que Esla lo motiva, todos los que conocen el mapa anterior entendieron, no se trata solo de querer, sino de moverse, crecer, elevarse juntos. Ahí está la diferencia con Esla, un hilo fino y resistente que no se ve, pero sostiene.
Alí la describe como dueña de un centro sereno, alguien que mira el trabajo con hambre sana, no con ansiedad. Ella no necesita estar en cada foto, escoge estar en los momentos que importan. Si hay un rodaje complejo, sabe cuándo estar, cuándo apartarse, cuándo enviar un mensaje que levante el ánimo sin exigir escaparate. Si hay una decisión difícil, no abre un drama, abre un camino. A la rutina de Alil le añade movimientos sin estallidos, energía sin sobresaltos. Con él mantiene una simpleza que no se desordena al salir de casa. De ahí que sus palabras suenen a algo más que halagos al paso, suenan a declaración de alma gemela. Porque muchos escucharon en esas frases un veredicto sobre el pasado. Porque un hombre que usa madura, tranquila, me impulsa, vivimos en paz está, más que describiendo, definiendo un rumbo. Aquellas relaciones de antaño ofrecían intensidad o paciencia, brillo o discreción, pero no el equilibrio completo. Esta, por primera vez, parece integrar lo que faltaba. No es casual que la comparación haya sido inevitable, aunque Alil jamás pronunciara nombres ni cayera en la trampa de la competencia sentimental. Dijo lo justo, y al decirlo, trazó una frontera. Algo cambió en Alil en los últimos años. Y no hablamos de un cambio de guión o de un estreno exitoso. Hablamos de hábitos, de ritmos, de prioridades. Redujo el ruido, se hizo más selectivo, se rodeó de muy pocos, escogió la calma, entrenó su paciencia, se acercó a lo que le hace bien. Este nuevo Alil, menos dispuesto a complacer a la galería, necesitaba un amor que respirara a su misma velocidad. Y lo encontró en Esla, que no compite con su carrera ni con su silencio, lo acompaña en ambos. Claro, como todo gran paso, la sospecha aparece de inmediato, montaje o preludio de algo más grande. Tras bambalinas, se susurra que esas palabras no se eligieron al azar. Que hay conversaciones profundas, que comparten espacios más estables, que las familias han coincidido, que el tema de un compromiso ya no es tabú, que Alil habló con franqueza como no lo hacía desde hace años porque el escenario cambió. De ahí que la prensa especule con un anuncio que podría romper el Internet. Lo cierto es que, por una vez, la especulación se estrella con una verdad tangible. El hombre que prefiere trabajar en silencio eligió poner en voz alta la paz que está viviendo. Y esa es la clave. No estamos ante una competencia de recuerdos ni ante un podio de ex. No se trata de aquello no fue ni de esto si es como revancha. Se trata de otra cosa, de la sensación de haber encontrado, por fin, un ritmo compartido. Alí lo dijo sin adornos, y su economía de palabras es precisamente la prueba. A veces, las frases más sencillas hacen el mayor ruido. Antes había sombras de juventud, largos inviernos de paciencia, estaciones de tránsito. Hoy hay claridad. Y esa claridad, al parecer, tiene nombre y apellido, Esla Turkolu. Escuchen cómo se acomodan las piezas cuando nadie empuja. Él habla de apoyo mutuo, de respetar el trabajo del otro, de no exponer lo privado como espectáculo. Ella confirma, con hechos más que con discursos, que el amor no necesita altavoces cuando hay confianza. Juntos han aprendido a respirar a la misma cadencia, a no divorciar la química profesional del afecto, a dejar que el exterior haga ruido sin que el interior se fracture. Si hubo una escuela de los errores, si hubo una cronología de tropiezos, todo eso hoy parece traducido en aprendizaje Yusebel. Quienes han visto a Alil en set dicen que su concentración cambió, que la serenidad le dura más horas, que escucha más, que se toma tiempos, que la prisa dejó de ser brújula. Y quienes han coincidido con Esla recuerdan su figura discreta, sus apariciones justas, su mirada práctica para resolver lo que toca y su mano firme cuando la incertidumbre asoma. Ese tejido, invisible desde fuera, es el que sostiene la promesa. No es menor que Alil subrayara la palabra privado. En un mundo que mide el amor por historias y reels, escoger el fuera de cámara es una decisión contraintuitiva, casi provocadora. Y es ahí donde su frase gana peso. La paz no es espectáculo, es práctica. Si al pasado le sobraba escenario, al presente le sobra intención. Si antes la pasión se consumía iluminada, hoy el fuego calienta sin quemar. La pregunta inevitable aparece al final del pasillo. ¿Hay boda a la vista? ¿Hay anillo escondido, fecha reservada, promesa sellada? Los que arriesgan aseguran que se han hablado cosas serias, que el calendario dejó de ser un laberinto, que cada paso estuvo precedido por charlas largas y silencios útiles. Pero más importante que el rumor es la convicción que se desprende de la voz de Alil. Esta vez no está comparando, está afirmando. No dice aquello no funcionó por esto o aquello. Dice esto funciona, así. Hay historias que se imponen por decibeles y otras que crecen por consistencia.
La de Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu, por lo que se ve y se intuye, pertenece a la segunda clase. Sin fuegos artificiales, sin declaraciones encendidas en cada esquina, sin necesidad de desmentir a diario. Pasos cortos, seguros, medidos. Pausas con sentido. Miradas que alcanzan. Y una frase que, una vez dicha, ya no puede recogerse. Nuestras mentes encajan. Ustedes dirán si esta confesión anuncia el siguiente capítulo. Si la serenidad que hoy muestran es antesala de una decisión grande. Si la madurez, la calma y el impulso del que habló Halil son señales de un nosotros con más letras, con más compromisos, con más raíz. Los leo. Díganme qué creen, si sienten que esta historia está a un paso de reescribir su curso. Dejen sus comentarios, porque en Escándalos de Series Turcas los veo y los respondo. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Y atentos, porque lo que hoy parece un susurro podría convertirse, muy pronto, en el anuncio que nadie vio venir. Hasta el próximo video, con la misma calma y el mismo pulso que esta historia que, ahora sí, parece haber encontrado su propia voz.